todo que pronto será coronado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria. De nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de cultura y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo. Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva edición del Juventud Podcast. Es el programa 3. Yo soy Pedro, presentador del espacio, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la situación de la mujer. Cómo enfrenta a la mujer joven el día a día en el trabajo, cómo enfrenta la realidad en los centros de estudio, en las universidades, en los institutos, y cuáles son las problemáticas particulares que vive. Para ello contamos con dos invitadas de lujo: Eva García de Madariaga, ella es responsable de mujer de los CJC, miembro del Consejo Central y de la Comisión Política. ¿Qué tal estás, Eva? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muy bien, me alegro mucho de que estés aquí. Y con Inés Isasi, miembro del Consejo Central de los CJC. ¿Qué tal? Bien, muy bien, encantada también de poder estar aquí. ¿Qué tal el viaje hasta aquí? ¿Bien? Bien, largo, pero bien, bien. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿De qué punto partimos? Estamos en vísperas del 8 de marzo. ¿Desde dónde partimos? ¿Cómo lo vemos ahora la situación? Bueno, sí, precisamente estamos en vísperas del 8 de marzo, una fecha muy importante para el movimiento de la mujer trabajadora y una fecha muy importante de la que encima precisamente intentan constantemente ocultar su carácter de clase, ¿no? Un carácter de clase que nosotras sí reivindicamos, porque conocemos cuál es la importancia de ese carácter de clase. Claro, es evidente que para el capitalismo interesa dejar esto a un lado, porque de lo contrario sería como reconocerse abiertamente culpables de la situación de sumisión de la mujer. Pero nosotras no nos vamos a cansar de decir que el 8 de marzo no es el día de la mujer en general, sino que es el día de la mujer trabajadora. Claro, es Clara Zetkin, una mujer comunista, quien en el año 1910, la segunda conferencia de mujeres socialistas, propone por primera vez y de manera oficial la celebración de esta fecha, de un Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de manera oficial. Y lo hace precisamente para dar voz a la lucha de las mujeres trabajadoras, ¿no? Además, se elige precisamente esta fecha, el 8 de marzo, en homenaje a numerosas trabajadoras que han estado presentes en diferentes conflictos laborales y han sufrido por ello una fuerte represión o incluso han sido asesinadas, ¿no? Como el famoso episodio que se recuerda mucho en estas fechas del trágico incendio en una fábrica textil en Nueva York, en el que murieron más de 100 jóvenes trabajadoras porque fueron directamente encerradas en la fábrica por los patrones, ¿no? Y no las dejaron salir. Algo brutal, ¿no? Entonces, claro, hay que tener presente que al final, a lo largo de todo el siglo XX, son las mujeres trabajadoras y los partidos comunistas y obreros quienes han llevado esa lucha hasta el final y a quienes debemos innumerables logros, ¿no? Sí, bueno, por poner algunos ejemplos, por ejemplo, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, son las mujeres socialistas quienes se involucran principalmente en hacer propaganda contra esta guerra imperialista, al igual que son las mujeres trabajadoras en el momento que entran a la producción quien comienzan a reclamar derechos políticos, ¿no? Como por ejemplo el derecho al voto, el derecho a la sindicalización en igualdad de condiciones que sus compañeros, igual salario por igual trabajo, etc. Derechos que, por cierto, la burguesía no tiene ningún problema en intentar echar para atrás en todo momento, ¿no? Una situación que al final nos recuerda mucho a la situación que vivimos actualmente. Claro, sí, de hecho, conforme ibas haciendo un poco este repaso histórico, ¿no? de cuál es realmente el origen histórico del 8 de marzo y cuál es el papel que los comunistas y sobre todo las comunistas, ¿no? tenemos ahí en la lucha de la mujer trabajadora. Claro, yo veía muchos paralelismos y muchos elementos que nos sirven, ¿no? para explicar por qué sigue siendo necesario reivindicar el 8 de marzo a día de hoy, por qué sigue siendo necesario reivindicar el carácter de clase del 8 de marzo, ¿no? y explicar bien cuál es la posición de los comunistas y de las comunistas al respecto de la cuestión de la mujer. ¿Cuál es ese papel, digamos, cuál es o cómo se explica históricamente el papel secundario, el papel subordinado que ha estado ocupando la mujer en la sociedad, cómo, pues bueno, con el surgimiento
del capitalismo. Digamos que esto toma una dimensión específica, ¿no? Y cómo pues bueno, la lucha de la mujer, la lucha política de la mujer, pues, cobra una dimensión muy particular que sigue existiendo a día de hoy, ¿no? Y cómo se expresa en la actualidad en el capitalismo contemporáneo, que yo creo que es como el elemento principal, ¿no? Sobre el que tenemos, o que tenemos que ser capaces de abordar esa situación subordinada de la mujer que sigue existiendo. Y claro, cuando hablamos de situación subordinada de la mujer, pues bueno, hablamos, yo creo que es necesario hablar del trabajo y hablar de las particulares condiciones de precariedad. O sea, eso, bueno, podemos hablar de las tasas de temporalidad y sobre todo parcialidad en el mercado de trabajo, que están representadas mayoritariamente por mujeres, ¿no? Que dan buena fe de ese papel. A lo mejor un poco podríamos hablar, por hablar en terminología nuestra, ¿no? de ejército de reserva, ¿no? De papel subsidiario, ¿no? En el que, pues, en los momentos a lo mejor de crisis y demás, pues la mujer un poco también, y la mujer joven en concreto, porque es algo que también afecta a la juventud, y esto hablaban de ello, pues, ya Marx y Engels, ¿no? De eso, de que la mujer en ciertos momentos, ¿no? De tal, pues bueno, es un poco prescindible y es la primera en sufrir las consecuencias de la necesidad del propio capitalismo de pues bueno, destruir empleo y estar constantemente recomponiéndose a sí mismo a costa de nuestras propias condiciones de vida y trabajo. Y eso es algo que sigue vigente a día de hoy. Yo creo que eso es muy importante situarlo como elemento central, que luego nos sirve, y luego podemos hablar un poquito más de ello, pero para explicar por qué explicamos, o sea, por qué o cómo entendemos los comunistas y las comunistas la opresión de la mujer vinculada o necesariamente vinculada, ¿no? Como fenómeno que no se puede dar al margen de las relaciones sociales de producción de lo que es el propio capitalismo, ¿no? No sé si quieres comentar un poquito más de esto. Claro, es que lo que comentas precisamente es fundamental, ¿no? Conocer cuál es el origen de esa desigualdad, dónde nace esa desigualdad de la mujer para poder enfrentarla, ¿no? Porque al final, si no, estamos un poco perdidos en la lucha, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, es precisamente lo que tú has dicho. Hay que entender que nosotros vivimos actualmente en un sistema económico determinado con unas determinadas relaciones de producción. Concretamente, vivimos en ese sistema capitalista cuyas relaciones de producción se basan en la apropiación privada de los medios de producción por una clase determinada, en este caso la burguesía, ¿no? ¿Qué pasa con la clase trabajadora? Pues que la clase trabajadora evidentemente se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para poder subsistir. Digo esto, que es muy básico y que todos sabemos, pero para entender que la situación que tengamos nosotros con respecto a los medios de producción va a determinar totalmente cuál es nuestro punto de partida. ¿Qué pasa entonces con la mujer trabajadora dentro del capitalismo? Claro, pues con la llegada del capitalismo y la entrada de la mujer a la producción, su situación empeora terriblemente. Por un lado, pasa a estar explotada, al igual que su compañero de clase, porque se ve obligada la mujer trabajadora a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, pero es que por otro lado, encima, no es liberada de las tareas reproductivas. La mujer trabajadora entra a la producción, pero además tiene que dedicarse o tiene que seguir manteniendo su trabajo dentro de la producción, de su trabajo reproductivo, es decir, se tiene que seguir ocupando de las tareas del hogar, del cuidado de los familiares, etc. Claro, esto ya de partida sitúa a la mujer en una situación inferior con respecto al hombre. Y además no estoy hablando, digamos, de la situación de la mujer hace un siglo, estoy hablando de la mujer la situación actual. Solo hace falta ver el plan Me Cuida, el famoso plan Me Cuida, este plan estrella del gobierno, ¿no? Que encima nos intentan colar como feminista, que lo que propone es darnos la oportunidad a las mujeres, y digo a las mujeres porque son quienes en un torno al 95% se han acogido a este plan, de o bien adaptar nuestra jornada laboral o bien reducirla, con evidentemente la consecuente pérdida salarial. Y nos venden esto como una victoria feminista, ¿no? Cuando lo que nos estáis diciendo es o bien doblamos nuestra jornada laboral
manteniendo nuestro trabajo en la producción al 100% y encima ocupándonos de las tareas reproductivas, o bien renunciamos a nuestro papel dentro de la producción para poder dedicarnos a esas tareas de cuidados. Y todavía, para más Inri, sale Irene Montero defendiendo el derecho de los hombres a poder ocuparse de estos cuidados sin que se les juzgue por ello. Vamos a ver, porque esto al final son todo distracciones. Lo que realmente hace falta aquí es que el Estado, o sea, que se socialicen estas tareas reproductivas, estas tareas de cuidado, para que la mujer por fin pueda verse liberada de esas tareas, porque si no va a ser ella quien tenga que seguir ocupándose de este trabajo. Y esto al final es lo que lleva a la mujer a tener que acogerse a esas jornadas parciales, a las reducciones laborales, etcétera, que es lo que decíamos, que la sitúa en una situación como inferior o de dependencia con respecto al hombre, y que, claro, al capitalismo esto le interesa básicamente porque, por un lado, implica no tener que hacerse cargo de esas tareas reproductivas, maximizando aún más sus ganancias, y por otro lado porque le otorga a la mujer un papel muy claro dentro de la producción, y es el de ejército de reserva que estabas comentando tú. Claro, o sea, lo que estáis comentando ahora, hay muchos discursos, y sobre todo ahora en el gobierno, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, a la ministra Irene Montero, a Ione Belarra también como ministra de Derechos Sociales y Infancia y no sé qué, que hay mucho discurso, muchas medidas y muchas leyes como lo que comentabais, pero realmente ¿todas esas medidas van a acabar con la situación de la mujer tal como lo estáis planteando, o no se va a liberar la mujer solamente con esas medidas? Porque en el marco del 8 de marzo, siempre, por ejemplo, el típico tuit de gala de la frasecita de la cita de Rosa Luxemburgo. ¿Qué opinaría Rosa Luxemburgo sobre estas señoras? Mira, hay una cosa que además venimos situando nosotros mucho en nuestros análisis, en nuestros posicionamientos, que es la idea, ¿no?, de los márgenes del capitalismo, ¿no? Entonces, claro, la política burguesa se mueve dentro de esos márgenes, ¿no? y de las tendencias del propio capitalismo, que dentro de esos márgenes y en la medida en la que no cuestiones esos márgenes, son inexorables. Claro, y este es uno de los principales elementos por los que es muy importante que los comunistas abordemos específicamente la cuestión de la mujer, ¿no? Porque ahí es muy importante integrar las reivindicaciones específicas de las mujeres, ¿no? Esas reivindicaciones que tienen que ver con su papel subordinado, porque es que somos los comunistas los únicos capaces de lucharlas hasta el final, ¿no? Y de pelearlas hasta el final en su dimensión plena, fuera de esos márgenes. Y claro, cuando hablamos de toda esta cuestión, ¿no?, y de la perspectiva específicamente comunista, es necesario hablar, por tanto, de un debate que existe de fondo, ¿no?, que es el debate eterno entre reforma y revolución, del que, por cierto, pues bueno, hablamos en la revista, en el número 0, en la revista Física. Y claro, es que es un debate sin el cual no podemos entender esta problemática. Claro, nosotros hablamos muchas veces, y de hecho yo creo que hay que romper ya este hombre de paja desde el que muchas veces se critica o se señala la posición de las comunistas al respecto de la cuestión de la mujer, de esto de que hay como un enfrentamiento, ¿no?, entre posiciones sindicalistas, ¿no?, y las luchas de la mujer. Esto no es así, o sea, quiero decir, nosotros no priorizamos o no hacemos un escalón de relevancia de unas violencias del capitalismo sobre otras, sino que precisamente el hecho de que nosotros señalemos la contradicción capital-trabajo como contradicción principal, lo que no quiere decir más que lo que comentábamos anteriormente, ¿no?, de que es a partir de esta contradicción a partir de la cual explicamos y sin la cual no se pueden entender todos los fenómenos sociales, ¿no?, y entre ellos pues la problemática específica que vivimos las mujeres. Claro, y esto lo ligo con otra cuestión que apuntaba un poquito Inés, y que tiene que ver también con el carácter de clase y con la perspectiva estratégica general de los comunistas, que es la existencia
por una cuestión sistémica, ¿no? y estructural de contradicciones entre la mujer burguesa y la mujer trabajadora. Es decir, la mujer no es una capa social homogénea, sino que existen contradicciones antagónicas y fundamentales, y si nos planteamos la superación definitiva de la desigualdad de la mujer, tenemos que señalar esas contradicciones. Y es por eso, y es que esto me parece muy importante, ¿no? Porque esto es otro de los hombres de paja que tenemos que romper y que deshacernos de él ya, ¿no? ¿Qué queremos decir las comunistas cuando decimos que tenemos que luchar con el hombre de nuestra clase? Porque esto es muy importante, y esto es una cuestión de profundidad estratégica que tiene que ver con las condiciones de posibilidad reales, ¿no? Esto que hablamos tanto de hablar de revolución en presente, ¿no? De cuál es nuestra propuesta revolucionaria para transformar las bases del sistema que genera la opresión de la opresión de la mujer, la explotación que se sustenta sobre la base de la explotación de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, ni más ni menos quiere decir eso. Entonces, se trata de no negar la existencia de contradicciones en el seno de la propia burguesía, ¿no? de la mujer burguesa con el hombre de su clase, ¿no? Y ahí pues, existen toda una serie de fenómenos que permiten explicar eso, el machismo, digamos, que permea todas las esferas y demás. Pero claro, digamos que esos fenómenos no pueden llevarnos a igualar los intereses de todas las mujeres, porque ahí hay un problema a nivel estratégico. Ahí o sea, si nosotros reconocemos eso, estamos topando la potencialidad revolucionaria, la potencialidad de transformar radicalmente el sistema y de realmente liberar a la mujer trabajadora. Entonces, cuando las comunistas decimos que nosotras luchamos con el hombre de nuestra clase, estamos diciendo nada más y nada menos que eso. No que neguemos la necesidad de incorporar reivindicaciones particulares de las mujeres, no que neguemos la existencia de organizaciones de masas de mujeres, al revés, ¿no? Creemos que es fundamental, y de hecho no solo es fundamental, sino que somos las comunistas las que llevamos todo eso hasta las últimas de sus consecuencias, lo peleamos hasta el final y podemos, digamos, planteamos estratégicamente las condiciones de posibilidad para alcanzar o cuestionar, digamos, esa sociedad que es la que genera toda la desigualdad. Entonces, bueno, yo creo que esas dos cosas, ¿no? Era como muy importante señalarlas. De hecho, yo cuando venía pensando en cómo plantear o qué temas tratar, yo bueno, veía como esos dos elementos muy importantes de señalar en una fecha como hoy, y sobre todo vincularlos a la propuesta política de nuestra organización o de los comunistas en general, ¿no? Que además es una propuesta histórica. Claro, es eso, es que nosotras no negamos en ningún momento que a la mujer burguesa no le afecten esas actitudes machistas, ¿no? Al final estas actitudes machistas son un reflejo de la base económica que tenemos, del sistema económico que tenemos, ¿no? Dentro del campo ideológico, entonces evidentemente también van a tener una afectación sobre las mujeres burguesas. Pero claro, hay que tener claro de qué manera, ¿no? y dónde está esa contradicción principal. Primero también hay que entender que a pesar de que a la mujer burguesa también le afecten estas violencias machistas, no lo hacen de la misma manera en la que le afectan a la mujer trabajadora. Al final, la mujer trabajadora tiene una situación de mayor dependencia económica con respecto al hombre, vive en barrios más inseguros, tiene unas peores condiciones, se ve obligada a aceptar determinadas cosas que eso a la mujer burguesa no le va a pasar. Eso para empezar, también para entender cómo afectan de una forma u otra, según la clase a la que pertenecemos, estas violencias machistas. Y luego, por otro lado, es que es eso, es que no hay que perder de vista cuál es el origen de esa desigualdad, ¿no? Porque tenemos que tener muy claro que a la mujer burguesa no le va a temblar la mano a la hora de defender sus intereses de clase, y no va a tener ningún problema en plantear en medio de la pandemia los EREs que haga falta en el Corte Inglés, en Coca-Cola o donde sea, dejando a miles de trabajadores en la calle, miles de trabajadoras en la calle. Eso a la mujer burguesa le va a dar absolutamente igual. Igual que no va a tener ningún problema de defender en nombre del feminismo la legalización de la prostitución, la legalización de los vientres de alquiler o cualquier cosa que a ella le suponga un beneficio y que a nosotras suponga perder derechos de manera brutal, ¿no? Entonces,
Claro, hay que tener, si realmente queremos acabar con este problema de desigualdad de la mujer, de violencia sobre la mujer, hay que tener el horizonte muy claro y saber quiénes son nuestros aliados en ese camino hacia nuestra liberación. Y luego saber, cuáles son las problemáticas que a lo mejor hemos hecho unas intervenciones como muy teóricas, ¿no? Pero creo que es importante también saber traer todo esto al presente, ¿no? Y saber los procesos reales que existen a día de hoy, y es que hemos hablado un poco de precariedad y demás, que ha quedado un poco así, pero yo creo que un elemento muy importante para hablar de la mujer joven pues tiene que ver con todo lo que es la tendencia a la mercantilización, que es una tendencia del capitalismo, ¿no? Pero en concreto que nos afecta a las mujeres en la mercantilización de nuestros cuerpos. Claro, podemos hablar de vientres de alquiler, que lo ha mencionado un poco Inés, podemos hablar de prostitución, podemos hablar de formas nuevas de expresarse esa prostitución. Escribías un artículo hace poquito en El Nuevo Rumbo sobre la cuestión del OnlyFans, ¿no? Que yo creo que también está ahí, ¿no? Y hay que tenerla en cuenta. Y luego, debates recurrentes, ¿no? Podemos hablar del derecho al aborto, ¿no? Y de cómo... Y esto es muy curioso, yo lo reflexionaba el otro día, cómo hace poco en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso está tratando de llevar a cabo ciertas políticas con el tema del derecho al aborto y demás, y claro, cómo ese discurso está ahí, ese discurso conservador, ¿no? De cómo de criminalizador y que señala a las mujeres jóvenes, porque además son en una mayoría jóvenes las que se ven en situación de tener que abortar, ¿no? Y de cómo, no de una manera a lo mejor consciente y directa, ¿no? pero las alternativas que se generan a eso para las mujeres jóvenes, para las mujeres trabajadoras que no pueden permitirse o costearse tal, es vientre de alquiler, ¿no? De manera, no directa, ¿no? Pero que son tendencias que están ahí y que tienen que ver con eso, con las tendencias a la mercantilización del cuerpo y del sexo de la mujer, que también siguen existiendo y que también son una cosa del presente y del capitalismo contemporáneo. Sí, o sea, no solo que sigan existiendo, sino que es que caminamos hacia ese modelo, ¿no? Caminamos hacia blanquear cada vez más el tema de los vientres de alquiler, caminamos hacia ciertas medidas para ir colándonoslo poco a poco, ¿no? Eso hasta que al final se legalice, ¿no? Porque es que encima actualmente, aunque este gobierno superfeminista que tenemos se haya manifestado a veces en contra de los vientres de alquiler, por ejemplo, no dice nada de empresas que operan ahora mismo en España, de hecho en Madrid creo que hay algunas cuantas, que registrándose en el registro mercantil bajo el nombre de consultorías o falseando su actividad, realmente lo que hacen es actuar como mediadoras entre familias aquí en España que quieren comprar un bebé, sí, porque es eso, ¿no? Y mujeres trabajadoras que se encuentran en otros países en el extranjero, en los que se está permitido o no se persigue, digamos, la cuestión de los vientres de alquiler, ¿no? Entonces, por mucho que nos vendan un discurso, la realidad es que están perpetuando esa situación y la están permitiendo, ¿no? Y se está legitimando. Entonces, es que es un tema bastante peliagudo porque es la máxima explotación del cuerpo de la mujer. Seguro que tenemos muchísimos más programas para hablar de estas cosas, porque son temas que no sé si inabarcable en un solo programa. Bueno, para seguir hablando un poco de todo esto, hemos invitado a una camarada de la Juventud Comunista de Turquía, Hande Sap. Hola, ¿cómo estás, camarada? Ella es miembro del Consejo Central de la Juventud Comunista de Turquía, miembro también de su Comité de Relaciones Internacionales y miembro del Buró de Mujeres del TKP, el Partido Comunista de Turquía. ¿Cómo estás? ¿Nos oyes? No estamos escuchando nosotros. ¿Me oís? Ok, yes. Yeah. Vale. Okay. ¿Cómo estás? Estamos encantados de que estés aquí. Yo os veo también.
¿Cómo es la situación de la mujer trabajadora en tu país? En mi país, desde mi punto de vista, bueno, en general, para explicar la situación actual de las mujeres en Turquía, debemos echar la vista atrás y hablar de cómo Turquía ha sufrido un cambio político en los últimos 20 años. Realmente 20 años es mucho tiempo. En resumen, Turquía ha tenido un solo gobierno desde el 2002, conocido como el AKP. Y han cambiado muchas cosas de la estructura social y económica en Turquía desde entonces. Por supuesto, todos estos cambios han afectado en gran medida al papel de la mujer en la sociedad y su posición en el mundo laboral, con la consiguiente agudización del ya existente conflicto de clases. Desde el primer día que el AKP llegó al poder, se han erigido como los arquitectos de unas medidas reaccionarias, especialmente dirigidas hacia las mujeres, utilizando todos los recursos disponibles y asegurando que las ideas reaccionarias religiosas se convirtieran en la cultura de la sociedad. De esta forma, han conseguido ganar el apoyo de una gran parte de la misma. El posicionamiento del AKP en cuanto a las mujeres no estaba dirigido a reintegrarlas en la sociedad. Según el gobierno, la tarea básica de las mujeres es ser madre y su lugar de trabajo debe ser el hogar. Poco a poco fueron atacando los derechos civiles y libertades económicas de las mujeres. Mediante la intervención en la educación y en la jurisdicción, hay chicas que han sido expulsadas de las escuelas y entregadas a sectas para prostituirse. El gobierno, por otra parte, ha creado diversos métodos para proteger a los acosadores y no a los menores. Desde el 2002, la violencia, el acoso y las violaciones han sido gradualmente normalizados desde el propio gobierno. El AKP no es solamente un partido religioso, también forma parte de la clase dominante. Sin embargo, el punto al que ha llegado el país no es solo obra del AKP. La destrucción de los avances en Turquía no comenzó con el AKP. Este proceso no terminará a menos que la clase trabajadora turca obtenga el poder a través de la revolución socialista. A pesar de todos los aspectos progresistas de la revolución burguesa turca, no debemos olvidar cómo ha afectado a la continuidad en la relación entre el capital y la reacción. En esta situación, los trabajadores estaban destinados a perder y las mujeres, como el eslabón más débil, estaban destinadas a perder mucho más que los hombres. El hecho de que las mujeres estén bajo la presión del poder reaccionario religioso y que constituyan una fuerza de trabajo barata no son independientes el uno del otro. Esta relación se hizo evidente cuando el orden capitalista fue incapaz de controlar la pandemia. Cuando el capitalismo no pudo pagar los salarios, las mujeres trabajadoras fueron las primeras sacrificadas. Dado que cobraban menos que los hombres, su trabajo era muy inseguro y precario. Con la cooperación de la reacción religiosa y del capital, a las mujeres se las priva de educación, de tomar sus propias decisiones y son económicamente dependientes de los hombres, principalmente de sus maridos. Esto hace más fácil que las mujeres sean silenciadas y suprimidas. La presión ejercida por este orden reaccionario penetra en las vidas de las jóvenes desde que son niñas. El currículo religioso, el cual comienza en la escuela primaria e incluso preescolar, asegura que los futuros integrantes de la sociedad estén moldeados de acuerdo a sus patrones religiosos. Con la privatización de la educación, las familias trabajadoras no pueden acceder a una educación de calidad, ni siquiera desde la primaria.
Conseguir una educación de calidad universitaria es otro reto para los hijos de las familias trabajadoras. Las jóvenes turcas se encuentran con profesores que tratan de justificar los abusos, la violencia e incluso los matrimonios infantiles, hasta en las universidades más prestigiosas. Las universidades, las cuales son supuestamente hogar de la ciencia y el esclarecimiento, suponen un problema constante, sobre todo para las jóvenes. Las estudiantes que van a otra ciudad se ven obligadas a ir a las residencias de las sectas religiosas porque son baratas, ya que las públicas están en muy mal estado y no se pueden permitir las privadas. Turquía está sumida en una grave crisis económica, por lo que ha habido un aumento preocupante en el número de estudiantes con trabajos a tiempo parcial. Esta crisis ha reducido gravemente el poder adquisitivo de la clase trabajadora y los estudiantes, tanto universitarios como de institutos, deben trabajar para poder mantenerse. Hay una grave explotación, especialmente en el sector servicios. Además, las jóvenes se llevan la mayor parte de dicha explotación. La extensa mayoría de ellas trabajan con horarios cambiantes y salarios muy bajos, y muchas de ellas no se sienten seguras en sus puestos de trabajo. Sí, en España tenemos una situación muy similar a la que nos estás contando. Eva, Inés, ¿queréis preguntar algo a la camarada sobre...? Porque estábamos hablando antes sobre el papel específico de las mujeres en la propia lucha de clases. Creo que sería interesante que nos explique cómo vuestra organización hace para organizar a las mujeres en la estructura del partido y las organizaciones de masa. Si pudiera hablarnos un poco sobre esta cuestión. No sé si me escucha. Os oigo, pero no os puedo entender bien la pregunta. Okay, so Perdón por mi inglés. Para nosotras sería muy interesante que nos cuentes cuál es el rol que juegan las mujeres comunistas en vuestro partido y en las organizaciones de masa en tu país. What is the role that communist women play in the party and mass organizations in your country? Bien. En primer lugar, me gustaría explicar el papel de las mujeres comunistas en el Partido Comunista. No solo en Turquía, sino en el resto del mundo, en general, vemos que la participación de las mujeres en política es aún demasiado escasa. Nosotros pensamos que las mujeres deben tener mayor grado de participación en la vida política y consideramos que es un problema a resolver. Como comunistas, debemos tener mayor participación y representación dentro de la vida del partido. Por supuesto, somos también personas que tenemos que vivir bajo el orden capitalista y sufrimos la explotación del sistema reaccionario. Por lo tanto, se debería hacer un esfuerzo especial para aumentar la participación de las mujeres en la política. El número de mujeres con responsabilidades en el partido está aumentando como resultado de estos esfuerzos. Tenemos muchas camaradas en los consejos centrales, pero aún así, aunque somos el partido político con el mayor número de mujeres en Turquía, aún no estamos en el nivel que querríamos. Y aún nos queda mucho camino.
Al igual que no podemos ignorar los problemas que impiden que las mujeres participen en política, no podemos obviar que las circunstancias lo requieren y seguir nuestro camino sin ellas. Sabemos que no podemos alcanzar el éxito sin las mujeres en la lucha por el socialismo. Debemos organizar a muchas más para fortalecer el partido y para movilizar a las mujeres en la sociedad. Si las mujeres organizadas no toman un papel activo en el partido, los datos numéricos carecen de sentido en este caso. Ahora tenemos algunas oportunidades de aumentar el papel de las mujeres comunistas en el partido. Hace unos 2 años, los comités de solidaridad por las mujeres empezaron a establecerse en diversas universidades, distritos y barrios. Y, naturalmente, nuestras camaradas, quienes fueron parte de su fundación, comenzaron a tomar responsabilidades en dichos comités. Esto no solo animó a nuestras camaradas a tomar parte activa en las responsabilidades del partido, sino que también contribuyó a la politización de las mujeres cercanas a nosotros y su inclusión en la vida política. Tenemos un objetivo más allá de datos estadísticos. Queremos facilitar la vida de las mujeres y su participación en la lucha, apoyarlas para que tomen un papel activo en la política y hacer que más mujeres debatan, hablen, escriban y contribuyan. Thank you, comrade, for your presence. Gracias, camaradas. And for your contribution. Eva, Inés, ha sido un placer teneros en este programa. No sé si queréis hacer algún tipo de reflexión final, alguna idea que queréis aportar. Bueno, pues yo creo que es muy importante cerrar este programa donde han salido cosas tan interesantes que yo creo que quedarían para muchos otros programas, pero yo creo que es importante cerrar, por supuesto, dando las gracias a la camarada. Yo creo que es muy importante poder tener espacios en los que podamos compartir, ¿no?, experiencias de lucha en otros países, ¿no?, y entender. Pues bueno, antes decíamos, ¿no?, un poco o aterrizábamos esta idea de que la lucha por la liberación de la mujer es una lucha contra el sistema capitalista, ¿no?, contra el modo de producción capitalista, la específica división del trabajo y la específica situación de la mujer, ¿no?, y cómo planteamos el señalamiento al modo de producción, ¿no?, como marco en el que nosotros explicamos necesariamente y sin el cual no se puede explicar la particular situación de opresión y todos los fenómenos, ¿no?, que subyacen a ella. Y en ese sentido, claro, esto lo ligábamos antes, ¿no?, con la propuesta, digamos, estratégica y con la idea de plantearnos en el hoy, en lo concreto de nuestra práctica política diaria, ¿no?, como comunistas y cómo planteamos esa política concreta, la importancia de plantear la unidad de toda la clase trabajadora, ¿no?, en oposición y señalando al modo de producción que genera la explotación o que se fundamenta en la explotación de toda una clase, ¿no?, y que genera pues bueno, terribles situaciones de violencia contra una parte muy importante de toda esta clase, que somos las mujeres trabajadoras. En ese sentido, y ya cierro y bueno, y ya si queréis comentar algo más, pero bueno, creo que es muy importante entender que esta propuesta de unidad de toda la clase no acaba en lo que son nuestras fronteras, ¿no?, sino que es muy importante contar con experiencias internacionales y que es una unidad de clase que se tiene que dar necesariamente de manera internacional, y por eso pues bueno, sí que pongo en valor la importancia política que tiene el poder estar compartiendo en un espacio como este, ¿no?, pues las experiencias de camaradas de otros países. Bueno, muchas gracias, Eva, por tu participación en el programa. Inés, si quieres añadir alguna cosa más. Nada, muy breve, creo que Eva lo ha hecho un muy buen cierre. Lo único para terminar diciendo que, bueno, que este 8 de marzo nos marcamos un horizonte claro
Eva ha señalado la importancia de esta lucha que sea internacional y a mí me gustaría señalar también la importancia de que esta lucha se dé día a día, sabiendo cuál es nuestro lugar en la lucha, que creo que ha estado presente a lo largo de todo el podcast, que es al lado de aquellos que comparten nuestros intereses de clase y que caminan con nosotros hacia la destrucción, hacia la superación de este sistema capitalista que es al final quien perpetúa nuestra situación de violencia y desigualdad. Muchas gracias por la participación de las dos. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado a todos mucho. Os recordamos que podéis seguir haciendo donaciones, que ya lo explicamos en el programa anterior. Lo tenéis el enlace abajo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Un saludo. Del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, de nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de fortuna y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo.